La revista científica PLOS ONE es hoy una de las más importantes en el área de la biología. Acaba de publicar hace muy pocos días un trabajo realizado por investigadores de Argentina, Brasil, Uruguay, liderados por un equipo que trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales y CONICET. Hablamos con el líder de este equipo y de esta investigación a propósito de hallazgos para la ciencia que acaban de ser publicados en esta revista que mencionábamos. La investigación surge con la aparición de un ejemplar en la provincia de Corrientes de esta nueva especie que nosotros describimos ahora, que fue documentada como un ejemplar de una especie, de otra especie, de Synax uruguayus, que era una especie distribuida en Uruguay y en Río Grande do Sul. Después de la publicación de ese trabajo, nosotros encontramos varias poblaciones en la provincia de Misiones y Corrientes. Pudimos registrar los cantos, las vocalizaciones de los machos de esa especie y a través de la colaboración con la gente de Uruguay, que tenía cantos y vocalizaciones de las especies Synax uruguayus, pudimos determinar que en realidad la primera determinación no era correcta, que podía llegar a tratarse de una especie diferente. ¿Sí? Había una tercera especie de este grupo de especies que habitaba en la Serra do Cipó, en el estado brasileño de Minas Gerais. Pero esta especie no se había encontrado desde 1970 y pico, 76, que fue cuando fue descrita la especie. Desde entonces no había podido ser vuelta a encontrar y las grabaciones que se habían obtenido en el momento de la descripción de esta especie se habían analizado con metodologías que no eran comparables a las que utilizamos nosotros ahora y además se habían dañado y no podían ser reanalizadas. Con lo cual teníamos ese problema de que no podíamos comparar los cantos de estas tres especies, ¿sí? Sin embargo, sí podíamos ver que había diferencias en la morfología de los ejemplares evidentes, ¿sí? A partir de entonces nos decidimos a describir esa especie con nuestros colegas de Uruguay, pero mientras estábamos terminando de describir el trabajo, colegas de la Universidad Estadual de San Pablo y de la Universidad Federal de Minas Gerais reencuentran la especie que habita en Serra do Cipó, lo que nos permitió comparar tanto los renacuajos como los cantos, como los adultos, la coloración en vivo, un montón de caracteres que nosotros no podíamos ver en el material que se encontraba fijado en las colecciones, que tampoco era mucho, ¿no? Todo el análisis de toda esta evidencia nos llevó a concluir de que se trataba en realidad de tres especies. También había una incógnita acerca de las otras dos especies, de si realmente eran lo mismo o no eran lo mismo, porque morfológicamente eran bastante similares, pero tenían una distribución muy disyunta, con poblaciones en el sur de Brasil y Uruguay, y luego una población en Serra do Cipó. De manera tal que había dudas acerca de si eran dos especies o una sola, y además no se conocía la existencia de esta tercera especie. Nuestro trabajo permitió establecer que en realidad el grupo Synax uruguayo está constituido por tres especies distintas, ¿sí? Asimismo, la comparación de los cantos, de un montón de material que habían distribuido en todas las colecciones de Brasil, nos permitió establecer que mucho del material asignado a Synax uruguayus del sur de Brasil en realidad pertenecía a la misma especie que habita en Serra do Cipó. Esto es bastante importante porque amplía el rango de distribución de la especie muchos kilómetros hacia el sur. De esta manera también amplía las posibilidades de conservación de esta especie, porque al estar restricta a una sola localidad, las posibilidades de conservación eran mucho menores. Esto amplía mucho la distribución geográfica de la especie, de manera tal que mejora su estatus de conservación, ya que la pudimos reportar para el estado de San Pablo, el estado de Santa Catarina y parte del extremo norte del estado de Río Grande do Sul. A raíz de todo el material que nosotros pudimos analizar, pudimos hacer una revisión bastante inclusiva del grupo, o sea, de evaluar casi todo el material que existe en colecciones, y lo evaluamos desde varias perspectivas. Por un lado, comparamos la coloración de los especímenes, en la cual pudimos ver que había diferencias sustanciales entre algunos patrones de coloración que tenían, por ejemplo, la coloración del iris, la coloración de la cara externa posterior de los fémurs, la coloración de la mancha cefálica o la mancha que tiene en la cabeza.
Por otro lado, estudiamos determinados caracteres morfológicos que se ven en los individuos, como la extensión de la membrana que tienen entre los dedos de las patas y de las manos, la presencia de tubérculos, etcétera, etcétera. También estudiamos la morfología interna a través de una metodología que se llama diafanización y coloración. Lo que se hace es sacarle la piel a los especímenes, aclararle los músculos con algunas sustancias y luego colorearle los huesos y los cartílagos, diferencialmente rojo y azul, de manera tal que se puedan examinar los caracteres osteológicos. Entonces, de esa manera también comparamos entre las tres especies los caracteres osteológicos en los cuales también pudimos establecer diferencias. Por otro lado, el análisis de las vocalizaciones se realiza a través de la grabación de las vocalizaciones en los cantos. Los machos cantan en los sitios de reproducción para atraer a las hembras y bueno, esos cantos se registran con un micrófono direccional y un grabador. Luego son llevados a la computadora para hacer análisis bioacústicos, en los cuales establecemos varios parámetros acústicos y temporales, y esos parámetros acústicos y temporales permiten comparar los tres tipos de cantos. ¿Sí? En general se dice que las ranas tienen un canto especie específico y que cada rana canta diferente a las otras emparentadas. ¿Sí? Y esto se cumple en el grupo de especies de Synax uruguayo, dado que las tres especies tienen cantos significativamente diferentes, que ya lo podemos percibir al oído humano. ¿Sí? Otras veces las diferencias son más sutiles y solamente surgen a partir de los análisis estadísticos. ¿Sí? Pero en este caso, ya al oído humano uno podía percibir que se trataba de tres especies diferentes. Y también realizamos un análisis de la morfología de los renacuajos, que este grupo es bastante particular dentro del género Synax porque tiene varias características de la boca de los renacuajos que las distinguen de todo el resto de los grupos de especies del género Synax.